I'm a self-made man. I've done pretty well, even if I say so myself. He had magic on the... Creaba magia en la pantalla. Creo que provenía de sus ojos. Era muy introvertido, más bien tímido. Creo que lo sorprendió haberse hecho actor. No solo actor, sino estrella. Y créanme, Alan fue una estrella. He owned Paramount. Él era como el dueño de la Paramount, era la estrella más grande que teníamos en el estudio y no tenía que participar en las grandes producciones. Su personalidad, su popularidad era lo que atraía al público. Muchas veces no era la película, era el nombre de Alan Ladd. No solo las chicas se enamoraban de esa apuesta imagen en la pantalla, los hombres también se identificaban con él y decían, este tipo ha pasado por cosas como las que yo he pasado. Yo lo entiendo y siento que si él me conociera, me entendería. Presentías que dentro tenía un volcán que él ocultaba. Veías que Alan hacía muy poco al actuar, pero presentías que había una energía de lo que fuese. No sé si era ira, no sé lo que era, pero estaba allí dentro. Y él la ocultaba. En el momento que aparecía en la pantalla, con pocas palabras se hacía notar. Tenía una fuerza en la pantalla que te decía que era una estrella. Alan Ladd, el verdadero hombre callado. Me fascinaba porque tenía un rostro encantador. No era el rostro del tipo de personaje que interpretaba. Los tipos duros y rudos, él era enigmático. Siempre existía una amabilidad. Esa era una de las cosas que nos gustaban tanto. Era afectuoso y sabías que nunca iniciaría un problema. Otra persona iniciaba el problema, él lo resolvía. En su mente, él no era una estrella de cine. No creo que sentía que lo era. Era muy auténtico y muy sincero acerca de su persona y de su talento. No creo que se percataba de lo bueno que era, de la gran estrella que era. Si ves la mayoría de sus actuaciones o lo conocías personalmente, notabas una profunda tristeza. Él nunca hablaba de su madre ni del pasado, porque creo que eso era algo muy doloroso para él. Nació en Hot Springs, Arkansas. Cuando era muy niño, emigró con su madre y su padrastro a Oklahoma y luego a California. Su madre, Aina Rowley, compró una casa en lo que hoy día es el Valle de San Fernando. Su madre era una mujer con problemas. Él era su único hijo y se convirtió en una obsesión para ella. Alan se crió en una gran pobreza y siempre tenía trabajos a corto plazo, barriendo una dulcería, trabajando en un mercado, y no disponía de mucho tiempo para la escuela. Más tarde, cuando entró a la secundaria, se encontró a sí mismo. Se hizo muy popular en la secundaria, fue presidente de su clase y su vida cobró un nuevo significado para él. Empezó a alcanzar su plenitud. Allí era todo una estrella. En lo que sobresalió fue en la natación y el clavado. Su apodo era Tiny, que significa diminuto. En la secundaria probó actuar por primera vez en una producción de El Mikado. Después de la secundaria, abrió un puesto de hamburguesas y salchichas frente por frente a la secundaria al que llamó Tiny's. Es curioso que estuviera tan orgulloso de eso porque años más tarde estaba avergonzado, o al menos lo cohibía su estatura. Pero le encantaba contarnos acerca de ese restaurante. Uno de sus primeros empleos, además del restaurante, fue como tramoyista. Solía contarnos historias de que se sentaba en el puente de iluminación, miraba hacia abajo y decía, algún día ese seré yo.
Luego empezó a estudiar con un hombre llamado Ben Bard y con el tiempo fue contratado por la Universal por un periodo muy corto, 6 meses. Él y Tyrone Power estaban en el mismo grupo y el estudio los despidió a ambos. Conoció a una joven llamada Midge, cuyos padres no estaban muy contentos con la idea de que llegara a algo serio con este joven que no tenía cómo ganarse la vida. Se fugaron un fin de semana y se casaron. Al regresar no se lo dijeron a nadie y ella regresó a casa de sus padres. Midge descubrió que estaba encinta y tuvieron que decírselo a sus familias. Consiguieron un pequeño apartamento y la madre de Alan se mudó con ellos. Aina se había convertido en una alcohólica y en esa época era una persona muy difícil que le causó grandes problemas a la familia. Un día se tragó pasta para hormigas delante de Alan y murió en sus brazos. Creo que nunca superó los sentimientos de culpa, traición y arrepentimiento provocados por ese incidente. Cuando lo conocí, ese era un tema delicado. Nunca quiso hablar de su madre. Siguió tratando de incursionar en el cine, pero siempre le decían que era muy bajito o que era muy rubio y que nunca llegaría a nada. Recuerdo el rodaje de la película La familia Higgins. Alan y yo competíamos por el afecto, por no decir el amor, de Lois Ranson. Justo antes de la Navidad, recuerdo que el elenco tuvo una gran fiesta y recuerdo que él trajo a su bella esposa y a su hijito Rubio al plató. Sentí que era un tipo muy agradable. Le daban papeles pequeños aquí y allí, pero nada de importancia. Decidió refugiarse en el mundo de la radio. Tenía una voz muy bonita. Y fue ahí que mi madre lo escuchó hacer el papel de un joven de 18 años que iba envejeciendo hasta llegar a los 80. Ella dijo, Dios mío, este es un buen actor y además es un actor de carácter, y llamó a la estación de radio. Sue Carol había sido una actriz muy conocida que actuó mayormente en filmes para la juventud. Cuando decidió convertirse en representante, empezó a buscar gente con talento. Y un hombre a quien escuchó una noche en radio se convirtió en su cliente principal. Fue amor a primera vista o cliente a primera vista, no estoy seguro, pero ella le habló de reanudar su carrera fílmica. Él estaba renuente al principio porque decía, hice eso durante 10 años y recibí mucho rechazo. Creo que él estaba encaprichado con ella y accedió finalmente. Le dijo, bien, lo intentaré de nuevo. Yo estaba rodando un musical de 2 semanas con Edith Fellows, una actriz prometedora. Nice going. Quite a voice, hasn't she? Just a voice. It'll never amount to anything. I'll go and tell her to stop. No, I'll let her practice. I gotta get back to the office anyway. I'll pick up about 8 for the Fleetwood Bridge party. No, gosh, honey, I wish you'd let me tell him. No, not yet. Necesitábamos un hombre para un papel secundario. Sue Carol me estaba tratando de vender a un actor, no recuerdo quién, que no me gustó. Y ella dijo, tengo a alguien esperando en el auto, ¿puedo hacerlo pasar? Lo hizo pasar y era Alan Ladd. Se veía bien y tenía buena voz y dije, ¿tiene un smoking? Y ella dijo, sí, lo tiene. Así que lo contraté. Después descubrí que no tenía smoking, tuvieron que alquilarlo. He was very shy, Era muy tímido very sweet, y muy amable. and he was a gentleman. Todo un caballero. Sometimes I felt A veces sentí que podía ser un poco inseguro. Crazy about you, Marion. I only realized it when I got away. Please, Marion, don't leave now. Tell him you're not going. But, John, you don't understand. I wasn't going with Mr. Niles. You weren't? No, I was going to the job in San Francisco.
They sent for me. Then who was? I am, John. I'm going with Philip. Oh, you. You met her. I got things a little mixed up. It was a sweet little film. Fue un film muy agradable y él estuvo maravilloso. I remember that Recuerdo que cada hora he used él to iba go a to the telefonear phone a and Sue call Carroll. Sue Carroll. Apparently my father became Parece ser que mi padre se convirtió en una obsesión para ella y algunos ejecutivos de los estudios me han dicho, tu madre solía ir a sentarse en las oficinas de la gente a promover a tu padre y si lo rechazaban ella se echaba a llorar. Con una representante como esa, su triunfo no me sorprende. he became a success. Él había cantado en musicales de la escuela. Había unas cosas llamadas soundies. Los soundies eran como máquinas de discos que al uno depositar la moneda te permitían ver una imagen que acompañaba al disco. Él hizo uno de esos, cantando con la orquesta de mujeres Rio Rita. I look at you and a trumpet plays so sweet. I look at you and a drum begins to beat. I touch your hand and the whole darn band begins to play. Then my poor old heart starts into swing and sway. Susie herself La misma Susie me dijo que en una ocasión le oscureció el cabello rubio con betún porque lo que buscaban era el prototipo del héroe de las películas de antaño. was the typical hero of yesterday's Un film. hombre de cabello oscuro. Long-haired man. Frank Tuttle directed this gun for hire. Frank Tuttle dirigió El Cuervo. Dijo, es genial y quiero hacerte una prueba. And he called about a week. Me llamó una semana más tarde y me dijo, tengo que hacer otra prueba, Tony. Quieren ir en contra del prototipo con un chico rubio. They tested Le him. hicieron la prueba y el estudio lo quiso a él. Yo nunca llegué a hacer la prueba. They wanted an unknown. Querían a un desconocido y Sue estaba decidida que ese desconocido fuera Alan Ladd porque sabía que esa película lo haría una estrella. So you're a copper's girl. Who told you that? He was here looking for you. And you'd better stay away from me. Veronica Lake, who burst on the screen like a blonde bombshell a year ago. Alan Ladd, this year's amazing new star, who's dynamite with a gun or a girl. Together, they blast all screen traditions in This Gun for Hire. You still want that stuff from Gates? Of course I do. Help me out of here and I'll get it for you. What was that hot air last night? That flag wave. Okay, I'll shoot it out with him and I hope your copper gets the first slug. He was so intent on Tenía everything mucha that he determinación en todo lo que hacía y era un perfeccionista. did, and that came off Eso on se screen. reflejaba en la pantalla, lo cual, unido a su talento natural como actor, era digno de It was verse. just magnificent to watch and to see it develop. I think every big star Creo que has a todas certain las grandes individual estrellas han tenido quality cierta that cualidad Jimmy que los Cagney, distingue, ya sea Cary Jimmy Grant, Cagney o Cary Grant, Cary Cooper, Bogart. Alan Ladd tenía cualidades muy definidas. Very distinct qualities. Come on, I know you're not asleep. You talking to me? What do you want? My $5. It was the only one I had, and one corner was torn off. Now look, don't make me call the conductor. Hand it over and we'll forget it. I'm no pickpocket. Gotta find somebody in L.A. Shorty Cash, I wouldn't have taken it. He had that very A veces tenía esa misma expresión de insensibilidad y una voz que le iba al rostro, pero tenía un control total de la pantalla. La cámara lo The adoraba. camera fell in love with him. Era un hombre de gran sensibilidad. Creo que no estaba consciente de ella, pero la tenía y se reflejaba en su relación con la gente. Y se reflejaba en la pantalla, aunque fuera cruel o duro o lo que fuese. Era muy sensible y reflejaba una gran amabilidad. Good luck. Cats bring you luck. Yeah, hungry. Ain't got nothing for you, Tuffy.
You like cats, don't you? Yeah. They're on their own. They don't need anybody. Well, this one could do with a friend. So could you. You're trying to make me go soft. Well, you can save your oil. I don't go soft for anybody. Alan Ladd hizo pareja con Veronica Lake porque ella había sido contratada para El Cuervo antes que él. Y aunque su nombre apareció por encima del de Ladd, él se apoderó del film. El público lo adoró y le gustaba verlo con Verónica. El blanco y negro era maravilloso para el film noir. Sombras oscuras, un diálogo mordaz y fuerte. El llamado cine oscuro. Es un paseo por los bajos fondos. En esa época eran conocidos como la pareja ideal para ese tipo de film. Antes del estreno del filme, las fotos de Alan Ladd ya se veían en todas las revistas de cine y en los diarios, y se convirtió en una de nuestras más grandes e importantes estrellas con esa película. Cuando Alan conoció a Sue Carol, ambos estaban casados. Tuvieron que ocultar sus sentimientos por un tiempo. Ella estaba casada con un guionista y tenía una hija llamada Carol Lee. Finalmente ambos se divorciaron y decidieron casarse. En la Paramount se enfurecieron. La primera gran estrella que tenían en muchos años se iba a casar con Sue Carol, que era bastante mayor que Ladd. Justo después de su primer éxito. Pensaban que a los fans esto no les iba a gustar, pero Alan sabía que ella era la mujer perfecta para él y le mandó a decir al estudio: haré cualquier cosa que me pidan para conseguir el estrellato, pero no dejaré a Sue Carol. Glass Key, Paramount's fast-moving story of two tough guys and a beautiful girl who gives them the fight of their lives. It's a battle of the sexes starring Brian Donlevy, and a battle to the death between Alan Ladd and William Bendix. Alan Ladd, a killer in more ways than one, pitting their male wits and strength against Little Miss Dynamite herself, Veronica Lake. Get out of my way, you cheap crook. When they got in front of the camera, cuando esa pareja rubia y callada aparecía ante las cámaras, la química que había entre ellos era increíble. Era algo mágico. He's very much wanted by Veronica Lake. You've never seen me before tonight. Every guy's seen you before, somewhere. The trick is to find you. You've got the wrong lipstick on, mister. Alan Ladd parecía ser alguien que no confiaba en nadie, especialmente en las mujeres. Pero creo que las mujeres tal vez veían algo candente debajo de esa frialdad. Veían algo ardiente. Y creo que iban al cine y se imaginaban que ellas podrían hacerlo cambiar. Yo estaba filmando El Porvenir es Nuestro con Loretta Young. Alan estaba en el plató, un asistente vino y me dijo: Tony, el señor Ladd quiere verte en su camerino. Al entrar me dijo: no te acuerdas de mí, ¿verdad? Ese era Alan hablando. Le dije: no. Dijo: ¿no te acuerdas de un chico en Pasadena que se sentó a tu lado en una audición? Le dije: oh, sí, claro. Eso fue en 1933. El Pasadena Playhouse estaba teniendo audiciones y mi padre me llevó en su auto. Llegamos allí y me senté al lado de un pequeño niño rubio. Yo también era un niño. Fuimos a almorzar y el chico dijo: no puedo ir, no tengo dinero. Y mi padre dijo: muy bien, vamos, ven con nosotros. No había visto a Alan desde entonces. No lo había reconocido. Él era el protagonista de este filme y yo no reconocí quién era. Era Alan Ladd. Desde ese momento Alan me daba un guión y decía: elige un personaje. Era el hombre más leal del mundo. Yo hice muchas películas con él. Creo
Creo que fueron 14. Debo haber hecho, no sé, 5 o 6 películas con él. Él tenía un grupo que cada vez que él hacía una película, él siempre nos incluía. En la noche después del rodaje, si ibas al camerino de Alan, encontrabas a los maquillistas, los tramoyistas, los electricistas, todos los trabajadores, la gente buena, como él solía llamarlos. Y si querías encontrarte con un amigo, decías, te veo a las 7:30 en el camerino de Alan. Ibas allí y sin falta todos estaban allí. Él disfrutaba ser Alan Ladd, la persona en el estudio que todos adoraban. Era un hombre de familia, por eso lo respetamos tanto. Adoraba a su familia, a sus hijos, y aunque estuviera ocupado, trataba de encontrar el tiempo para estar con ellos. Hasta que no cumplí 13 años, no sabía que mis padres se habían casado antes y que ambos tenían hijos de esos matrimonios. Mi madre tuvo a Carol Lee y la madre de mi hermano era Midge. Yo estaba seguro de que tanto mi medio hermana como mi medio hermano eran mis hermanos. Pero así era Hollywood en esa época. Los que hacían la publicidad pensaban que el hecho de que ambos se habían casado antes dañaría la carrera de mi padre de alguna forma. Y Dios nos guarde de que tuvieran hijos tan grandes. Muchas veces cuando tomaban fotografías no estaba el hijo de Alan. Él no salía en las fotos. Siempre aparecían los 2 hijos pequeños que tuvo con Sue. Carol Lee, la hija de Sue, siempre estaba allí, vivía allí, pero no aparecía en las fotos. Así que para mantener esa imagen, las revistas, y claro está, eran muy poderosos e influyentes, el pasado se olvidaba y el presente se inventaba para asegurar el futuro. Los publicistas de los estudios le hacían el juego a las revistas de la época, que eran Photoplay, Modern Screen, Silver Screen. Querían que sus estrellas fueran muy puras. No querían saber los problemas de las estrellas, no querían que las estrellas fueran humanas, querían que fueran estrellas. Creo que por haber sido tan pobre, él sentía que en cualquier momento le podían quitar todo. A través de los años le habían dicho tantas veces que era demasiado bajo y demasiado rubio, que eso le hizo desarrollar una serie de inseguridades que la gente que lo conocía no podía entender. Alan era un galán y medía 1,70 m o 1,72 m. En aquella época había muchas revistas de cine que mostraban a los actores sin camisa y decían cuánto medían. Todas mentían acerca de la estatura del actor, estos supuestos ídolos de matiné. Antes de formar el reparto, la gente iba a una entrevista. Había una marca en la pared o en un poste de 1,77 m. Si medías más, no trabajabas con él. No le podías decir a Alan, ahí tienes a James Cagney y a Humphrey Bogart, que son más bajos que tú. En esa época, cuando los directores de reparto buscaban futuras estrellas, y yo fui a varias de esas entrevistas, si te pasabas de cierta estatura, ni siquiera querían hablar contigo. Él siempre quería ser más alto que las actrices, por eso siempre contrataban a las más pequeñas, excepto que a veces no era posible y tenía que pararse encima de un cajón o una tarima. Conmigo no, porque era mucho más bajita que él y eso le encantaba. Cuando lo conocí, hicimos una prueba de vestuario juntos. Era una película de época y creo que nos dijimos buenos días. No creo que hablamos más. Yo tenía una falda ancha y larga. Me quité los zapatos y me paré a su lado. Él me miró. No dijo gracias, solo movió los labios. Alan no era un hombre comunicativo.
No puedo decir que llegué a conocerlo a fondo, no sé si alguien lo hizo. Si Alan ambicionaba ir más allá del galán estereotipado que hacía también, no lo sé. Nunca protestó de los papeles que interpretaba. Alan era el héroe, pero no el tipo de héroe que estaba constantemente golpeando al villano. En esa época los actores o actrices se identificaban con un tipo de papel en particular y los estudios buscaban ese tipo de historias o las creaban a la medida para esos actores, ya fuera Robert Taylor, Clark Gable o Alan Ladd. It's an Alan Ladd you've never seen before, as the most feared man in all the West. Quiet-spoken, deadly, whispering Smith, whose blazing guns kept the railroad rolling along 1,000 danger-filled miles of the wild frontier. All right, Seagrew, get moving. Haul that load out of here. Seagrew, if you move those mules, I'll shoot them from between the traces. Alan never played any of the roles. Alan nunca interpretó ningún personaje de seductor. His agent. Creo que como Sue era su representante y su esposa, ella pensaba que Alan no debía interpretar personajes que seducían a la heroína. Brenda Marshall as Marion, the girl who waited too long for the man she loved. Early this morning, a Tower W Repstock's outfit held up number 7. Made off with a lot of money. Worst part of it is they killed a guard. Do you think Murray had any part in it? I wish I could say no. It's Ladd hitting a new high for excitement as the thundering conflicts of a great action novel plunge him into one thrilling adventure after another. Dad very often played the loner. Papá interpretó a hombres solitarios en muchas películas como El Maldito, Smith el Silencioso y hasta en El Gran Gatsby, que es una de las favoritas de la familia y que no se ha visto muy a menudo. Pero creo que su actuación fue muy efectiva y creo que en parte se debe a que fue un niño muy solitario e introvertido. Y eso es lo que lo hizo ser tan interesante como actor, la vida interna que él llevaba consigo. Never know what can happen in a war, and besides, I don't want to come to you empty-handed. After I get back, I'll take whatever's coming to me from that legacy, and I'll start a business. With you to work for, there isn't a thing in the world that I can't do. Of course, but I want to be your wife now. I want to be your husband, but the right way. I want to make your family proud of me. Yes, but... All right, darling, whatever you say, whatever you want. Trust me, Dave. Please trust me. Yes, Jay, always. That character of Gatsby El personaje de Gatsby era Alan Ladd. Una niñez sumido en la pobreza, la necesidad de sentir seguridad, de ser reconocido. Todo eso salió a flor de piel en el personaje de Gatsby. That phone. Let it ring. I fired all the servants last night, everybody. I'm through with all this, Nick. I'm through four-flushing, trying to be something that I'm not. A gentleman. You're a gentleman. A real one. In those days, en esa época la imagen tenía que ser protegida a todo costo. Nunca podías admitir que tenías fallos en tu personalidad ni dar señal alguna de debilidad. En la casa creo que Alan era muy severo con los niños, eran muy pequeños y recuerdo una ocasión en la que fue muy duro con David y me dolió porque él era muy pequeño y Alan fue muy estricto. No fue una arenga muy larga, pero sí fue un regaño muy duro. Y sin embargo amaba mucho a sus hijos, a Sue, y nos quería mucho a los demás. Pero hay personas que no pueden expresarlo. En verdad solía aterrarme, porque lo oías gritar de un extremo de la casa al otro si descubría que habías hecho algo mal. De repente oías David y yo acudía corriendo o me escondía en alguna parte. Pero sentías que él quería que sus hijos aparentaran tener una buena formación.
This is Shane, gunfighter, the role Alan Ladd was born to play. Van Heflin portrays the homesteader. Jean Arthur is his woman, who took Shane into her home and her heart. Brandon DeWilde as the boy, who found a new idol in Shane, and an irresistible fascination in the deadly glint of his gun. You've lived too long. Your kind of days are over. My days? What about yours, gunfighter? Difference is I know it. Out of the elemental forces that drove this man, George Stevens has created a motion picture masterpiece. Shane was the pinnacle of my father. Shane fue el pináculo de la carrera de mi padre. Él era Shane. Estuvo sensacional en ese papel, muy afectuoso. En sus ojos podías ver mucho de lo que estaba pensando. Y el cariño se podía ver en su relación con Brandon DeWilde. Hello, boy. You were watching me down the trail quite a spell, weren't you? Yes, I was. You know, I like a man who watches things go on around. Means he'll make his mark someday. When you get into the strata of a... Cuando uno entra a trabajar con alguien como George Stevens, sabías que George iba a hacer una película y él hizo cosas con Alan que le permitieron alcanzar un mayor logro como actor y sacar más emociones que en el pasado. Por lo general, Alan no podía mostrar amor, pero en esta película amaba a ese chico como amaba a sus propios hijos. Shane no necesitaba decir mucho. Conocías su relación con Jean Arthur, aunque nada había pasado entre ellos. Era un hombre muy silencioso. Nunca olvidaré que se sentaba a leer los guiones y a quitarle diálogo. Solía decir, yo no quiero decir eso, o se lo daba a otro actor, mientras que otros actores dirían, yo diré eso. Papá creía que un actor tenía más fuerza mientras menos hablara, y que de veras tendría impacto si sus ojos reflejaban lo que sentía. I gotta be going on. Why, Shane? Man has to be what he is, Joni. Can't break the mold. I tried it and it didn't work for me. We want you, Shane. Joey, there's no living with a killing. There's no going back from it. Right and wrong, it's a brand. A brand sticks. There's no going back. Me pregunto si Susie cometió un par de errores. No lo sé. Le ofrecieron el papel de Rick en Gigante. Yo estaba presente cuando George Stevens se reunió con él después de Shane y le rogó que hiciera el personaje que interpretó James Dean en Gigante. Sue dijo que no. Creía que Alan sería el villano y nunca podía ser el villano en ninguna de sus películas. Alan era un hombre de costumbres y estaba contento con la Paramount. Alan adoraba su casa, adoraba su rancho, no le gustaba viajar. Le gustaba estar rodeado de amigos en su casa y sentía que la Paramount era su casa. Compraron un rancho en un área llamada Hidden Valley y ese fue el lugar donde mi padre estaba más feliz. Empezó a montar sus caballos y a vivir la vida de un aprendiz de vaquero. Vivir en familia allí con él era como estar en el paraíso. Creo que los recuerdos más placenteros de sus 4 hijos son de cuando la familia vivió allá en el rancho. Todos los fines de semana en que no tenía que trabajar íbamos al rancho. Se subía a su tractor y me enseñaba cómo hacer surcos. Alan Ladd was a big star. Alan Ladd era una gran estrella en esa época. Todos lo adoraban. No sé de nadie que estuviera celoso de Alan Ladd. No sé de nadie que no adorara a Alan Ladd.
Un miembro del equipo técnico pasaba por una calle de los estudios y él decía, hola, ¿cómo estás? Lo adoraban. Tenía contacto con el pueblo. La vida de Alan Ladd era estar aquí con nosotros en la Paramount. Se sentía muy seguro con nosotros, hizo muchas películas para nosotros y todas fueron muy exitosas. Filmó Shane justo antes de irse, fue su película más importante y sin duda uno de los mejores filmes del oeste que se han filmado. Creo que algunos de los papeles que Sue y Alan pensaban que le debieron haber sido asignados se los dieron a otros. Y cuando uno empieza con un estudio en particular y te tienen bajo contrato, es muy difícil negociar un aumento de sueldo. Ellos estaban siendo cortejados por los estudios importantes y la Warner Brothers le hizo una mejor oferta y allí establecieron su compañía independiente. Fueron uno de los primeros en ser independientes. Cuando Alan se fue de la Paramount, perdió su seguridad. Esta era su casa, aquí se formó y aquí estaban sus raíces. Y se fue a otro estudio donde no conocía el equipo técnico y no conocía a muchos en la oficina central. Creo que al irse pudo haber hecho un mejor negocio en el aspecto financiero, pero no con respecto a Alan como persona. It's Ladd in his most exciting role as the rebel leader of this rabble in chains, whom the English king saved from the hangman's noose to settle the wild frontier of far-off Australia. Mason as the master of their prison ship, a sea demon more ruthless than Captain Bligh. And Patricia Medina as the notorious actress, whose charms made her a marked woman, born to make trouble for men. Never did a ship carry so explosive a cargo, as this beauty brings to a head the bitter conflict between the captain who protected her and the rebel convict she tried to protect. Of course, you'd have to give your pledge not to escape. I promised the captain you would do that. What else did you promise him? If I'm to be indebted to his fancy, I'd like to know how deeply. I felt kind of maternal about it. Sentí un instinto maternal por él. Sentí que necesitaba que lo cuidaran, pero estoy segura que de saberlo lo hubiera resentido. No creo que estuviese ansioso por trabajar, pero cuando llegaba, lograba algo mágico en la primera toma. Suppose you realize, Talent, I never had the slightest intention of taking you back to London. I do now. As long as I'm gonna hang. James y yo trabajamos solos por mucho tiempo porque escuchamos que Alan tenía un virus o una gripe. Pensé, pobre, no es muy fuerte. Se enferma a menudo. Pues por lo visto no era eso. Por lo visto tenía problemas con el alcohol, que yo desconocía. Nunca se manifestó en la pantalla ni tampoco en el plató. Alan, you never heard him in public. Nunca se escuchó a Alan decir algo malo de alguien en público. Era alegre y cortés en cualquier situación. Polite in all situations. Hay veces que se necesita hacer algo para lograr las cosas. Sue era quien lo hacía. Ella estaba allí vigilando la cámara, el encuadre. Y estoy seguro de que revisaba el guión a diario si había cambios en él. Ella lo representaba a él y a su carrera. No sé si eso hacía que la vida hogareña fuera feliz, porque Alan era un hombre y había una señora guiándolo a él y a su carrera con mucho éxito. Sue representaba muchas cosas para él. Era su amante, era su madre. Era una relación muy poco usual, pero era real. Sue siempre estaba con Alan. Hasta venía al plató y la gente decía, lo vigila demasiado. Eso no era cierto. Lo cierto era que él la necesitaba y quería que ella estuviera allí. El propio Alan no le temía a nada, excepto a viajar en avión. Nunca iba en avión a ninguna parte. Cuando los niños viajaban era en tren por todo el país y por barco para cruzar el Atlántico. Como el impuesto era de 90 a 92%, hacían filmes en el extranjero.
Mientras se mantuvieran yendo de un lugar a otro, no tenían que pagar los impuestos norteamericanos. Family became everything. La familia se convirtió en todo para él. Él no viajaba a ningún lugar sin nosotros, ya fuera a filmar en Europa o en Arizona, donde fuera, viajaba la familia en masa. We went as a family. We went en masse. En 1954, Alan Ladd y Marilyn Monroe recibieron el trofeo de Photoplay por ser las dos estrellas más populares del mundo. Y esto fue un año después del estreno de Shane. No importa quién sea, todas las carreras tienen sus altas y luego hay un periodo en el que todo actor que ha estado en la cumbre de su popularidad, como Alan lo estuvo por 10 o 12 años, sufre porque ha ocurrido un cambio en los gustos del público. Algunas de las películas que hizo no hicieron dinero y a la vez que eso sucede, nuestra industria puede ser muy cruel. Quieren a otro, a alguien más joven, y eso repercutió en Alan. En nuestro negocio ningún actor trabaja continuamente y ese intervalo puede ser de 3, 6, 9, 12 meses. Uno se puede ejercitar hasta cierto punto y Alan solía ser muy atlético. La bebida estaba teniendo efecto. Él no hacía tanto ejercicio como debía y luego se avergonzó cuando Sue le dijo que él no se veía bien. Eso lo molestó. En La Sirena y el Delfín tenía que interpretar a un doctor de arqueología, un papel que no le iba. Pero aceptó hacerlo. Era en colores, iban a Grecia y todo sonaba maravilloso por escrito. Pero tuvo que pasar por la experiencia desmoralizadora de tener que pararse encima de un cajón o que la actriz principal se parara en un hoyo. Eso tuvo que haber afectado mucho su ego y sin lugar a dudas fue una experiencia traumática para él. Here is the fabulous romance of the wild island girl and the venturesome Americans searching for an amazing treasure that lay buried for twice 1,000 years on the bottom of the seas. Got together, statue's gone. You're set for the rest of your life. I have not stolen. I have found. And what I have found in the sea is mine. El director estaba promoviendo a su nuevo descubrimiento, Sofía Loren, que se convirtió en una de las grandes estrellas internacionales de los años 50. Y por supuesto, ella tomaría la mayor parte del tiempo en la pantalla. Creo que él se percató que su papel no sería gran cosa. Hacía tiempo que yo quería hacer una película llamada El rebelde orgulloso, que trataba de un padre que a su regreso a casa de la Guerra Civil de Estados Unidos descubría que no tenía casa, que su esposa había muerto y que su hijo había sido enviado a un orfanato. Él va a buscarlo y descubre que el hijo no puede hablar. La película requería a una gran estrella porque tenía la atmósfera de un filme del oeste, pero en verdad el filme era del hijo. Yo le había ofrecido el filme a 2 o 3 estrellas y todos habían dicho, la película es del niño. Y un día se me acercó una secretaria que tenía en esa época y me dijo, ¿ha pensado que Alan Ladd tiene un hijo? Lo vi en un pequeño papel en Tierra Orgullosa. Tal vez les interese hacer una película juntos. Proud Rebel is a story of deep emotions. A story filled with love. The love of a father for his son. The love of a man for the only woman who understood his deep pride. The eternal love of a boy for his dog. Starring Alan Ladd as the man whose stubborn pride could destroy even those he loved. Whose dog is he, boy? I told you he was mine. I want the boy to tell me. Whose is he? Talk up, boy. Teníamos a un director maravilloso, un hombre llamado Michael Curtiz. Olivia de Havilland se unió al equipo y eso le dio a Alan mucha confianza. Get away, Chandler. Don't be a fool. Guns won't stop him either. They're not going to get my land. Wait. Let's try without guns. And introducing the screen's newest young star, David Ladd. Only a real father and son could capture such deep emotion. Lance is gone, David. Where? No. I sold him.
I know I lied to you. You can hate me and... David! Just think about this. Solo piensa en esto. Eres una gran estrella, y Alan lo era entonces. Tienes un hijo al que adoras y no quieres arruinar el proyecto. Creo que tenía mucha inseguridad al respecto. Filmamos en Utah y fue uno de los recuerdos más intensos de mi vida. Fue una época maravillosa que compartí con mi padre. La frustración del padre va aumentando debido al hecho de que el hijo no puede hablar. Cuando Alan vio el guión dijo, no podemos hacer esa escena. El director preguntó por qué no, y él dijo, yo no hago eso, yo reacciono, yo no sé hacer eso. Sue intercedió y dijo, vamos a tratar de hacer la escena. Creo que estuvo maravilloso en el filme. What do you want? What is it? What's wrong? What is it? I don't know what you want. You only tell me. Chandler! Curtis tenía reputación de gritón y de ser un hombre duro. Pero en verdad fue todo lo contrario. Tal vez debido a que mi padre estaba ahí y no iba a permitir que el director abusara de su hijo. This director was not going to abuse his son. I've heard stories about how Alan... Había escuchado historias de que Alan bebía durante el rodaje. No bebió ni una gota de alcohol en la película que hicimos. Ni una gota. Se sentía tan orgulloso de su relación con su hijo y sabía que cualquier cosa que desconcertara al chico lo iba a incomodar y él no iba a permitirlo. Johnny, look out! Say it. You said it. Say it again. Say it. Say it. You said it. Say it again. You can do it. Johnny. My movie with Alan Ladd was... La película que hice con Alan fue Un pie en el infierno. Fue en 1959 y fue un momento muy triste en la vida de Alan Ladd. He was having a battle with... Luchaba con el alcoholismo y no estaba ganando. Alan Ladd himself, De joven, Alan Ladd era un atleta fabuloso. and I think that kind of... Creo que puso en función a su carrera la confianza que tenía de joven en sus habilidades atléticas y ahora veía la diferencia entre lo que podía hacer en el pasado y lo que ya no podía hacer. Así que creo que la experiencia le hizo mucho daño. A la única persona que Alan le hizo daño fue a sí mismo. Todos lo queríamos, todos tratamos de aconsejarlo. He was a beautiful man. Creo que era un hombre bello. Hablaba en voz baja y melodiosa. Era talentoso y era una estrella de cine. Pero nunca se creyó merecedor de todo esto y de veras creo que pensaba que en cualquier momento todo desaparecería y que la gente descubriría que era un impostor. He was a fraud. It's not an uncommon thought. Aún hoy día no es una forma de pensar poco común entre los actores. La diferencia es que en el mundo de hoy la gente puede recibir ayuda. La gente puede recibir ayuda psiquiátrica, la gente puede ir a la clínica de Betty Ford, la gente puede ir a centros de rehabilitación y luego ir a programas de entrevistas y hablar de eso. Dirigí la película que creo que fue su primera película, puede que no lo haya sido, y dirigí su última película. Cuando llegó el momento de filmar Los Inadaptados y lo contrataron para el personaje, tomamos un riesgo. Lo que yo no me daba cuenta era que físicamente él estaba llegando al fin.
It wasn't his picture, and this was No era su película, y era la primera vez en 15 o 20 años que Alan estaba haciendo un papel secundario. Estuvo brillante. Sin embargo, pienso que no debió hacer el filme. Probably not. The Carpetbaggers, bringing to unforgettable life the characters of the best-selling novel. Characters like Jonas Cord Jr., Rena Marlowe, Jenny Denton, Nevada Smith, the man who keeps Jonas's secrets, and Jonas's women. A quiet man with guts enough to kill. I've watched your meanness, your cruelty. I've seen you make men throw up with fear, and women cry with misery and shame. But never until this moment have I judged the full measure of your cruelty and madness. Put it bluntly, Jonas, I think you're crazy. It is unlikely that you will experience in your lifetime all that you will see in The Carpetbaggers. Trabajó muy duro, fue muy difícil de hacer y él logró una de sus mejores actuaciones. Recibió críticas excelentes. Fue quien se llevó los honores de este film. Desafortunadamente no vivió para ver esas críticas. Murió antes del estreno del film. De acuerdo al reporte del forense, su muerte se debió a la mezcla de sedantes con alcohol. Mi madre era una persona muy generosa y estoy seguro de que después de la muerte de mi padre, se debe haber preguntado si hizo todo lo posible por ayudarlo o si hizo demasiado por ayudarlo. Después de considerarlo todo, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Los demonios en la vida de mi padre eran sus propios demonios, no fueron creados por nadie más, eran cosas de sí mismo que quedaron sin resolver. Uno de los recuerdos más enternecedores que tengo de mi padre fue de la primera vez que yo viajé por cuenta propia con unos amigos a Hawái y mis padres me llevaron al aeropuerto. Justo antes de abordar el avión, mi padre dijo, «Ven aquí, David». Corrí hacia él y me abrazó por largo rato. Cuando me separé, vi que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Abordé el avión con un sentimiento de amor por mi padre que nunca había sentido antes. Me senté y escribí una carta de amor de un hijo por su padre. Mi esposa y yo fuimos a cenar a casa de los Ladd. Solo éramos nosotros 4 y sonó el timbre de la puerta. Era una carta de entrega especial de David. Alan adoraba esa carta y solía mostrársela a sus amigos. Y Alan fue enterrado con esa carta. Hay muchas razones por las que desearía que él aún estuviera aquí. La principal es para que viera cómo han prosperado sus hijos. Siempre escuchamos lo difícil que le es triunfar a los hijos de las estrellas, pero miren a esta familia. El hijo mayor, Alan Ladd Jr., ha sido presidente de la Fox, presidente de la junta directiva de la Metro, tiene su propia compañía y es un ganador del premio Oscar. David fue jefe de producción de la Metro y ahora es un productor independiente. Carol Lee está casada con John Veach. John, quien ha tenido producciones maravillosas y una gran carrera como jefe de operaciones de la Columbia. El hombre que han conocido desde que tenía 22 años, cuando era un héroe de la guerra, lo encontraron herido en un hospital. Según Michael Jackson, Alan es de cierto modo como Sue. Está con él en muchas de las reuniones y lo respalda y lo ayuda de muchas formas. Lo extraño es que la conocí cuando yo estaba trabajando en una habitación en particular, de un edificio en particular. La misma habitación y el mismo edificio en que Sue Ladd conoció a Alan Ladd. CBS Radio. Lo interesante de mis padres es que ambos fueron hijos únicos. Juntos crearon una gran familia. Somos 4 y todos hemos tenido hijos. Y de repente esos hijos han empezado a tener sus propios hijos. Es increíble porque todos vivimos en un radio de 5 kilómetros. Siempre hemos vivido aquí y siempre estamos juntos.
Alan Ladd fue uno de los verdaderos héroes del cine de mi niñez. Había algo en él que me enternecía. Este hombre en realidad fue el verdadero hombre callado. Había cierta bondad en él, aun cuando hacía de hombre duro, que emanaba de la pantalla. Fue una gran estrella en su época. Y yo recuerdo que en los estudios de la Paramount teníamos muchas grandes estrellas, pero sin duda él fue una de las más grandes. La imagen de mi padre que más recuerdo es la de Shane, cuando mira a Brandon DeWilde y dice adiós Joey, y Brandon le ruega que regrese. Luego cabalga hacia las montañas y sube la música, y hasta el día de hoy, cuando sube esa música, me hace llorar.